Hola, en esta parte de la clase continuaremos hablando del color en los alimentos, específicamente de las coloraciones que van desde el amarillo hasta el marrón oscuro que se producen en reacciones de parqueamiento enzimáticas o no enzimáticas. Dentro de estas últimas se encuentran la reacción de Maillard y caramelización. Las reacciones de pardeamiento enzimático son catalizadas por fenolasas que provocan el oscurecimiento de ciertos alimentos de origen vegetal y se favorecen cuando el vegetal ha sufrido daño físico como golpes o cortes y que expone su tejido al aire. La enzima más conocida es la polifenoloxidasa o PFO, que cataliza dos reacciones consecutivas: la hidroxilación de monofenoles, dando como producto ortodifenoles, y la oxidación de los ortodifenoles a ortodiquinonas. Las quinonas que se obtienen son incoloras pero altamente reactivas y se autopolimerizan y copolimerizan dando pigmentos de color café o negro, llamados melaninas. Entonces los sustratos de la PFO son el oxígeno y los monofenoles o ortodifenoles, como la epicatequina y el ácido clorogénico. Existen distintos factores que pueden evitar o retardar el pardeamiento enzimático. Los más importantes son los acidulantes, el agregado de ácidos como ácido cítrico, tartárico, málico, láctico y fosfórico inactivan la polifenoloxidasa porque disminuyen el pH por debajo del óptimo que tiene esta enzima, que está comprendido entre 6 y 6,5. Los agentes reductores son sustancias como el ácido ascórbico y eritórbico que reducen a las ortodiquinonas a ortodifenoles. Los agentes quelantes o secuestrantes, como el hepta, polifosfatos o el ácido cítrico, que como la polifenoloxidasa requiere iones cobre como cofactor, el uso de estos agentes secuestrantes inactiva a la enzima. Inhibidores de la enzima, que son sustancias que inhiben la acción específica de esta enzima, como el 4-exil-resorcinol, y finalmente tratamientos térmicos, como el escaldado o la cocción de los vegetales, que inactivan a la polifenoloxidasa, que es una enzima de baja termoestabilidad. Por otro lado, dentro de las reacciones de pardeamiento no enzimático, primero estudiaremos a la reacción de Maillard, que ocurre entre hidratos de carbono simples y aminoácidos o proteínas. Específicamente reaccionan los grupos aminos libres de los aminoácidos o de las cadenas laterales R de los aminoácidos básicos de péptidos y proteínas. Esta reacción es la responsable del color tostado de los granos de café o cacao, de los cambios de color durante la cocción y tostado del pan, y también de los colores de la cerveza. A pesar de que esta reacción es la responsable de los cambios favorables que mencionamos, también puede producir cambios indeseados, como los que aparecen cuando una tostada se quema, que se generan colores muy oscuros, sabores amargos y compuestos tóxicos. La reacción de Maillard es, en realidad, un conjunto de transformaciones muy complejas, que se pueden dividir en tres etapas. En la etapa inicial se producen compuestos sin color y sin absorción en el UV, es decir, que no hay cambios a simple vista. Dentro de esta etapa ocurre la condensación del azúcar con el grupo amino, del aminoácido, residuo de aminoácido o N-terminal de una proteína, para formar aldosaminas y cetosaminas. Estos compuestos pasan luego por etapas de reordenamiento, en donde los productos de condensación sufren reacciones de transposición para dar lugar a los productos sin color, y también pueden ocurrir reacciones por radicales libres. En la etapa intermedia se producen compuestos sin color o colores claros, como el amarillo, pero con fuerte absorción en el UV. En esta etapa pueden notarse cambios leves en el color y en el aroma. Esta etapa incluye la deshidratación y fragmentación de azúcares y la degradación de aminoácidos. Estas reacciones pueden ocurrir en mayor o menor proporción dependiendo de las condiciones del medio de reacción, como pH y temperatura. Por último, en la etapa final, se producen compuestos muy coloridos, marrones, que modifican perceptiblemente el color de la muestra. Además, se produce gran cantidad de componentes que aportan aroma. Esta etapa incluye condensaciones aldólicas, condensaciones aldehído-amina y la formación de heterociclos nitrogenados.
Como productos de estas reacciones complejas se obtienen moléculas de bajo peso molecular responsables del aroma y el sabor, que pueden ser ácidos carboxílicos, lactonas, furanos, entre otros, y moléculas coloreadas de alto peso molecular que se denominan melanoidinas, y son moléculas nitrogenadas que presentan dobles enlaces conjugados responsables del color. Si bien los mecanismos involucrados son muy complejos, se pueden establecer factores que influyen en esta reacción. Respecto del tipo de azúcares que actúen como sustratos, se ha comprobado experimentalmente que los monosacáridos son mucho más reactivos que los disacáridos y a su vez las pentosas son más reactivas que las hexosas. Respecto del tipo de aminoácido que actúe como sustrato, se ha comprobado que los aminoácidos básicos son más reactivos que los otros aminoácidos, dando coloraciones más oscuras. Además, el tipo de aminoácido condiciona los aromas generados según su cadena lateral R. Por ejemplo, los aminoácidos aromáticos, como la fenilalanina, dan aromas más florales, y los azufrados, como la metionina, dan aromas fuertes y desagradables. Respecto del tiempo de reacción, para una misma velocidad de reacción, es decir, iguales reactivos y condiciones, la cantidad de productos coloreados aumenta cuanto más tiempo se deje progresar a la reacción, como puede observarse cuando se deja una tostada por demasiado tiempo en la tostadora. Respecto de la temperatura, la velocidad de reacción aumenta al aumentar la temperatura, por lo que para un mismo tiempo, una mayor temperatura dará lugar a productos más coloreados, como por ejemplo si se cocinan panes por el mismo tiempo pero en hornos a distintas temperaturas. De todos modos, la reacción de Maillard tiene baja energía de activación, por lo que puede ocurrir incluso a temperatura ambiente, como se evidencia en el oscurecimiento de la leche en polvo durante el almacenamiento prolongado. Sin embargo, son pocos los alimentos en los cuales esto ocurre. Respecto del pH, a pHs alcalinos se incrementa la velocidad de reacción respecto del pH neutro y ácido, porque los grupos aminos, al estar desprotonados, es decir, sin carga, son más reactivos. A medida que disminuye el pH, los grupos se van protonando. Por eso a pH neutro la coloración es menor que en pH alcalino y en pH ácido la reacción se inhibe casi completamente. Es importante recordar que pocos alimentos tienen un pH mayor a 7. Respecto de los inhibidores, la presencia de sulfitos, metasulfitos, bisulfitos y dióxido de azufre pueden reducir notablemente la velocidad de reacción. Estos actúan en la etapa de inducción retardando la aparición de productos coloreados. Sin embargo, estos aditivos no están permitidos para la mayoría de los alimentos debido a que pueden producir efectos adversos para la salud. Finalmente, la reacción de caramelización se produce cuando se calientan soluciones de azúcares por encima de su punto de fusión, entre 150 y 180 grados centígrados, lo que da lugar a productos color amarronado con elevada viscosidad o incluso en estado sólido amorfo, como estudiaremos en las próximas clases. La reacción de caramelización, al igual que la de Maillard, es compleja e involucra distintos tipos de reacciones, como deshidrataciones, polimerizaciones, hidrólisis, isomerización y fragmentación. Por ejemplo, en el caso de la sacarosa, al calentarla por encima de los 160 grados, se genera la deshidratación de las moléculas que da por resultado la isosacaronasa, cuya fórmula molecular equivale a un disacárido menos una molécula de agua. Al aumentar la temperatura, se incrementa la deshidratación y se produce la polimerización, dando lugar a la caramelana, que corresponde a 2 moléculas de sacarosa, eliminando 4 moléculas de agua. Posteriormente, se sintetiza el carameleno, que es una sustancia oscura y amarga que corresponde a 3 unidades de sacarosa menos 8 unidades de agua. Un calentamiento excesivo puede dar lugar a la caramelina huminas, de peso molecular muy elevado y sabor amargo y desagradable. En conjunto, estas sustancias con mayor peso molecular son las responsables del color. Simultáneamente, a la deshidratación y polimerización de la sacarosa pueden ocurrir las reacciones de hidrólisis, isomerización y fragmentación. En estas, la sacarosa se hidroliza a glucosa y fructosa,
La fructosa se isomeriza a glucosa y la glucosa sufre distintos tipos de reacciones de fragmentación que dan lugar a compuestos de bajo peso molecular como cetonas, aldehídos, hidroximetilfurfural, isomaltol, etilmaltol, entre otros. Estos compuestos de bajo peso molecular son los responsables del aroma. La reacción de caramelización se puede llevar a cabo tanto a pH neutro, ácido o alcalino. En medio ácido se favorecen las reacciones de hidrólisis y deshidratación y polimerización, lo que da lugar a productos de alto peso molecular con dobles enlaces conjugados, es decir, que dan lugar a caramelos oscuros con poco aroma. Por otro lado, en medio alcalino, se favorecen las reacciones de isomerización y fragmentación, lo que da lugar a productos de bajo peso molecular y a un caramelo más claro pero con mucho aroma. Finalmente, la temperatura también tiene un efecto en el tipo de caramelo obtenido. A mayor temperatura se obtendrán productos con mayor coloración debido a que se favorece la formación de compuestos de elevado peso molecular y con dobles enlaces conjugados.